Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. Prazer, satisfação estar aqui com vocês nessa quarta-feira, onde mais uma live nós estaremos aí apresentando. E que é um prazer hoje, logicamente, temos aqui a presença da doutora Ana Ferreira Reim, que vai apresentar aqui um tema muito interessante, né? Abordagem nutricional para o paciente adulto com insuficiência intestinal. A doutora Ana Reim é presidente eleita da FELAMP, que é a maior sociedade de nutrição clínica aqui da América Latina, mas ela também é ex-presidente da Sociedade Paraguaia de Nutrição, atua como professora da Faculdade Nacional de Medicina do Paraguai e, dentre outras coisas, ela é muito amiga da ABRAM, da Associação Brasileira de Nutrologia. Todos os congressos médicos aqui da ABRAM, ela está presente, por isso é um prazer, é uma grande satisfação ela estar aqui conosco. Muito obrigado, então, a você que está aí nos assistindo, muito obrigado a todos vocês, e muito obrigado à doutora Anne por essa presença honrosa para a ABRAM e para todos nós aqui do Brasil. Doutora Anne, por favor. Ok, muchas gracias, doctor Urbal. Buenas noches a todos los alumnos del Curso Nacional de Nutrología. Y también quiero agradecer a la Asociación Brasilera de Nutrología, en la persona de su presidente, que nos habló recientemente, por invitarme a compartir con ustedes un tema apasionante como lo es la insuficiencia intestinal. Voy a compartir mi conferencia para dar inicio. Bueno, ¿me escuchan? Doctor Urbal, ¿me está escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, sí, puede conversar. Ok, perfecto. El tema de hoy es el abordaje o la terapia nutricional para el paciente adulto con insuficiencia intestinal, que será muy interesante para todos aquellos alumnos que quieran especializarse en el rama de nutrición enteral y parenteral dentro de la amplia gama de posibilidades que existe dentro de la nutrología. Hemos escuchado muchas veces en el transcurso de la carrera de medicina o trabajando, haciendo guardias, insuficiencia de muchos órganos, insuficiencia cardíaca, insuficiencia pulmonar, respiratoria, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, con un sinnúmero de artículos científicos en la literatura. Sin embargo, el último órgano cuya insuficiencia se ha estudiado es justamente el intestino. Y para hacer un poco más amena la charla, voy a presentar dos casos clínicos y luego nos adentramos en el tema. El primer caso se trata de una paciente de sexo femenino de 63 años, sin comorbilidades previas, que fue internada en el hospital por un abdomen agudo quirúrgico. La llevaron a cirugía encontrándose un tumor en el mesenterio, un fibroma mesentérico, con inclusión dentro de este tumor de todo el colon derecho y 40 centímetros de líleon terminal. Por lo tanto, se resecó tanto el fibroma, se hizo una hemicolectomía derecha, también se resecaron los 40 centímetros de líleon y se realizó una anastomosis iliotransversa. Al tercer día postoperatorio, la paciente vuelve a presentar un dolor brusco, agudo, abdominal, yendo nuevamente a quirófano, segunda laparotomía y constatándose una trombosis de la arteria mesentérica superior con necrosis de casi todo el intestino delgado, el cual fue resecado y quedando aproximadamente solo 35 centímetros de yeyuno con una nueva anastomosis al colon transverso. Solo para recordar que el intestino delgado de una persona adulta tiene aproximadamente 5 metros, van a encontrar entre 3 y 8,5, y que de esos 5 metros, 25 corresponden al duodeno, el yeyuno mide entre 2
y 2,5 metros y el ilion entre 3 y 3,5 metros. Entonces, imaginando con toda esa enorme superficie, esa longitud íntegra del intestino, nuestra paciente quedó con solo 35 centímetros de yeyuno. Todo el duodeno, 35 de yeyuno, como se fijan aquí, y anastomosado al colon transverso. Queda con colon transverso y colon descendente hasta el recto. La pregunta es, ¿este intestino será suficiente para alimentar, para que esta persona se nutra? Y el segundo caso se trata de un paciente de sexo masculino de 58 años de edad que fue admitido a la unidad de cuidados intensivos por un accidente de tránsito, un politraumatismo con trauma craneoencefálico, ruptura del vaso, fractura de 3 costillas. Se le realizó una esplenectomía y posteriormente quedó varios días con el abdomen distendido, con un hilo paralítico postoperatorio que se constató con ecografía, y a la tomografía presentaba un significativo edema de la pared intestinal. Y nuevamente, a pesar de que este paciente sí cuenta con toda la longitud del intestino, ese intestino está sano como para poder absorber los nutrientes. Para recordar, la principal función del intestino es la de digestión y absorción. Por lo tanto, estos dos siendo las funciones principales, tiene otras con efectos sistémicos. En el intestino se producen varias hormonas, como ven acá, la grelina en el estómago, que regula el vaciamiento gástrico, la motilina, que produce contracciones del tubo digestivo en forma anterógrada, la colecistoquinina, que se secreta en el duodeno y el yeyuno, que también retrasa el vaciado gástrico, pero acelera el tránsito en el intestino delgado, el péptido I, que se secreta en todo el tubo digestivo, principalmente en el colon y recto, que regula la motilidad, y el GLP-1, que se secreta en el ilion distal y el colon, y que actúa en respuesta insulínica a la ingestión de la glucosa, también enlenteciendo el vaciamiento y la secreción ácida a nivel del ilion. La función inmune es otra función importante del tubo digestivo, es el mayor órgano inmune de todo el organismo, por la masa o el tejido linfóide, el GALT. Nuestro tubo digestivo está expuesto a una elevada carga antigénica que proviene tanto de la dieta, de lo que comemos, y de las bacterias comensales. Y el GALT tiene la función de discriminar entre patógenos invasivos y los antígenos inocentes, además de segregar inmunoglobulinas, especialmente IgA y un poco de IgM. La otra función importante es la de barrera. El intestino es la mayor superficie mucosa de todo el organismo, que actúa como un filtro selectivo de nutrientes, electrolitos y agua, y constituye una barrera para el paso de sustancias tóxicas. Y por último, la microbiota, que forma parte con varias funciones específicas, estructural porque también fortalece esa barrera y mejora las uniones epiteliales, una función metabólica, ya que degrada o fermenta productos no digestibles de la dieta, y defensiva porque previene la colonización patógena al competir por la nutrición, además de producir bacteriocinas y antimicrobianas. Estas bacterias también forman parte de la barrera intestinal, produciendo moco, y eso promueve, mantiene la integridad y disminuye la permeabilidad. Entonces, al hablar de insuficiencia intestinal, vamos a tener criterios predominantemente de absorción y digestión, y otros criterios amplios relacionados con otras disfunciones del sistema digestivo y las consecuencias que ellas generan. O sea, la Asociación Europea de Nutrición Enteral y Parenteral en el 2015 publica unas recomendaciones en cuanto a falla intestinal y define la insuficiencia intestinal como la reducción de la función al mínimo necesario para la absorción de macronutrientes y agua electrolitos, de modo que es necesaria una suplementación intravenosa para mantener la salud y el crecimiento en los niños.
La función intestinal de absorción que está solo reducida, pero que no requiere suplementación intravenosa, puede ser considerada una disfunción intestinal. Ven, en el 81 ya Fleming definía como la disminución de masa funcional del intestino por debajo del mínimo necesario para la absorción digestiva adecuada de nutrientes. Y otra definición, la falla en mantener un equilibrio adecuado de agua y electrolitos en ausencia de contribuir en forma externa estos elementos. En Inglaterra, en el año 1990, se hizo necesario proveer servicios especializados para atender a pacientes con insuficiencia intestinal, que aparte de lograr una administración segura de la nutrición parenteral, tendría que encargarse de este tipo de paciente y por lo tanto define o clasifica en 3 tipos de insuficiencia intestinal. Tipo 1 de corta duración, días o semanas, donde el intestino no está apto para recibir solo nutrición enteral, esta es parcial y requiere también nutrición parenteral. El tipo 2, que son aquellos pacientes con complicaciones abdominales o que requieren una atención multidisciplinaria o soporte nutricional preferentemente por vía endovenosa. Y el tipo 3, o pacientes con nutrición parenteral domiciliar por meses o años, que están estables, es decir, es la forma crónica de insuficiencia intestinal, que incluso pueden requerir ser readmitidos a los hospitales por complicaciones. En los Estados Unidos, la palabra o la definición de insuficiencia intestinal era sinónimo de una condición crónica. Se refería más a intestino corto, a la nutrición parenteral o incluso al trasplante de intestino. Sin embargo, en Europa, los estados crónicos son llamados insuficiencia intestinal tipo 3, como dijimos anteriormente, y difiere de los estados agudos citados. Otra definición que también me pareció importante es la incapacidad de mantener la homeostasis nutricional, en pocas palabras, pero una buena definición, y también la incapacidad del tracto de dar autonomía nutricional a un individuo independientemente de la causa. Ya les dije que fue la última insuficiencia orgánica que se incorporó en la literatura médica. Existen también otra clasificación por la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos y por el grupo de trabajo que habla sobre problemas abdominales, donde habla de lesión o grados de lesión gastrointestinal aguda, que se asocian con trastornos de motilidad y con intolerancia a la nutrición enteral y el avance de la lesión en cuanto a progresión de toda la pared intestinal. Pero vamos a basarnos en la clasificación funcional con el tipo 1, que es una falla intestinal aguda, corto tiempo, autolimitada, es común en los pacientes después de una cirugía abdominal o enfermos críticos, retrocede o disminuye cuando esas enfermedades empiezan a disminuir y mejorar, y es necesario un soporte intravenoso por días o algunas semanas. El tipo 2 es aguda prolongada, se agrega la palabra prolongada en el tiempo porque puede durar semanas o meses el requerimiento de la suplementación intravenosa. Son pacientes un poco más graves, metabólicamente inestables. Y el tipo 3 o crónico que hablamos, que son estables, pero que exigen o requerirán suplementación endovenosa por meses y hasta años inclusive, pudiendo ser reversible o irreversible. Y existe, desde el punto de vista fisiopatológico, 5 principales condiciones que pueden originarse de varias enfermedades, como intestino corto, fístula intestinal, dismotilidad intestinal, obstrucción mecánica y enfermedad extensa de la mucosa del intestino delgado. Es muy importante que exista un abordaje o una terapia multidisciplinar que tiene por objetivos proveer el soporte intravenoso, reducir la severidad de la insuficiencia intestinal, prevenir, impedir que aparezcan complicaciones y si estas aparecen, tratarlas, incluyendo las que se relacionan con la enfermedad de base, con la propia insuficiencia, con los tratamientos, todo esto para lograr una buena calidad de vida para los pacientes. El equipo multidisciplinar es la clave para el éxito del manejo de estos pacientes. Neme en el año 80 realizó un trabajo
donde concluyó que los pacientes que eran tratados por un equipo multidisciplinar eran menos propensos a desarrollar infecciones relacionadas con el catéter durante 2 años en comparación con los que no estaban manejados por equipo multidisciplinar. Como ven, 1,3% versus 26,2%, que es una diferencia importante. El primer establecimiento de nutrición parenteral fue una extensión de los cuidados que ese paciente recibía en el hospital durante su internación. Y luego en Estados Unidos fueron establecidos centros especiales de atención intestinal para proveer rehabilitación, pero se concentraron más en tratar de destetar a estos pacientes con insuficiencia intestinal crónica de la nutrición parenteral, reducir complicaciones y sobre todo preparar a estos pacientes para el trasplante intestinal. El concepto, sin embargo, de la insuficiencia intestinal aguda, que es más reciente, trajo la idea de realizar unidades especializadas dentro del hospital en un área específica con personal capacitado, experto, compuesto por clínicos, cirujanos, nutricionistas, farmacéuticos, psicólogos, psiquiatras, los radiólogos intervencionistas, etcétera, para poder reducir las tasas de complicaciones y de mortalidad, que ya hay suficiente evidencia en eso. Entrando a la insuficiencia intestinal tipo 1, aguda tipo 1, como ven ustedes, es relativamente frecuente en la terapia intensiva, los cuidados críticos. Se presentan un 15% después de una cirugía abdominal, 40% después de una neumonía, y ven sucesivamente hasta inclusive 80% en los pacientes que presentan hipertensión endocraneana. Y del total de los pacientes que ingresan a respirador o ventilación mecánica, la mitad de ellos pueden sufrir este tipo de insuficiencia intestinal. Las manifestaciones que se presentan son náuseas, vómitos, regurgitación, distensión abdominal, diarrea, flatulencia, pérdida, ausencia de ruidos hidroaéreos, aumento del residuo gástrico, hemorragia intestinal e intolerancia a la nutrición enteral. La intolerancia en estos pacientes es común, sobre todo en los 3 primeros días de internado en UTI, por la misma, vamos a decir, por la misma situación que está pasando el paciente. Se encuentra generalmente en respirador, con sedación, con drogas, con catecolaminas para superar la hipotensión. Muchas veces requieren actos o procedimientos quirúrgicos. Entonces todo esto hace que no toleren. Y otras alteraciones digestivas como regurgitación o que la panza o el abdomen esté distendida o haya hemorragia, no se consideran como una verdadera falla orgánica o bien es subestimada, a pesar de que en los últimos tiempos se ha demostrado de que esta insuficiencia intestinal contribuye al mal curso clínico de los pacientes gravemente enfermos. Aquí vemos en un cuadro los trabajos de Montejo, uno en el 99, otro en el 2002 y otro de Reintan, donde comparan, donde comparan los distintos síntomas gastrointestinales y el porcentaje de aparición, que son semejantes, excepto en la suspensión de la nutrición enteral, donde sí hay una diferencia entre 15 que encontró en el 99, no aportaron datos en el trabajo del 2002, y sin embargo Reintan encuentra 63% de casos de suspensión de la nutrición enteral. Simultáneo a los síntomas gastrointestinales hay un peor curso clínico. Reintan también estudió en forma retrospectiva la relación entre la aparición de los problemas gastrointestinales y la mortalidad en un número importante de pacientes, como ven, 2.588 pacientes críticos, y un total de 252 tuvieron problemas gastrointestinales. Y la mortalidad de ese grupo fue de 43% en comparación a un 5% de quienes no presentaron esos síntomas. El mismo grupo de Reintan realizó un estudio multicéntrico sobre la existencia de alteraciones gastrointestinales y descubrió que cuando más síntomas gastrointestinales hay, mayor mortalidad. Un único síntoma no fue predictivo de mortalidad, pero aquellos que presentaron 3 o más síntomas, la mortalidad también fue 3 veces mayor que el grupo que no presentó síntomas en un trabajo que duró
28 días. La disfunción gastrointestinal va a ocurrir por varios mecanismos: anormalidades de la función motora, por las hormonas, alteraciones en la microbiota, pérdida de la integridad de la barrera intestinal, contaminación del área extraintestinal por esa translocación bacteriana, y así se afectan otros órganos, llevando al síndrome de inflamación sistémica, de respuesta sistémica, y a la falla multiorgánica. Entonces, así el intestino se constituye el motor de la sepsis y del mal curso clínico. Por lo tanto, en los últimos años hubo un mayor interés para poder demostrar esta hipótesis y confirmar. Y hay múltiples causas, vuelvo a reiterar: alteración de la motilidad por las hormonas, isquemia intestinal, pacientes que sufren de una isquemia, y esto condiciona una hipermeabilidad, rompiéndose la barrera intestinal con la consecuente translocación, y las bacterias y las toxinas así pasan a la circulación sistémica, vamos a ver más adelante, a través de la linfa o de la corriente sanguínea, afectando a los demás órganos. Aquí vemos un epitelio normal con el enterocito, el moco, la microbiota en la luz intestinal, que luego de una agresión donde hay hipoperfusión se rompen algunos espacios y las bacterias pasan al torrente sanguíneo. Nuevamente aquí podemos ver que la agresión del paciente crítico puede producir una isquemia, una disbiosis intestinal, hipoperfusión, porque tanto la isquemia como la reperfusión posterior, el exceso, el edema de pared, provoca una alteración del peristaltismo y un aumento de la permeabilidad. Por ambas cuestiones se altera esa permeabilidad. Eso disminuye la función de barrera, afecta eso a la masa GAL, ¿verdad? Disminuye la producción de inmunoglobulinas, afecta la inmunidad, y también el mismo intestino produce citoquinas y proinflamatorias que contribuyen a esa respuesta inflamatoria sistémica. Las bacterias pueden directamente pasar a través de la sangre a órganos distantes y producir ser la causa de la sepsis general, este problema de la insuficiencia intestinal. Aquí nuevamente vemos que está todo el grosor del intestino y que, como les dije, la translocación bacteriana, las toxinas pasan, atraviesan, y a través tanto de la vía hemática, a través portal, o de la vía linfática pueden alcanzar los órganos distantes. Y estas alteraciones se producen a nivel de todas las funciones del tubo digestivo, como hemos citado. A nivel del peristaltismo hay una paresia, quietud gástrica. A nivel de en la función digestiva se produce pérdida de enzimas epiteliales y secreción pancreática alterada. La absorción es insuficiente, la digestión también, por la isquemia, por el edema. La barrera está alterada, hay translocación, la inmunidad también, y la microbiota también se altera, se produce una disbiosis. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber qué grado de insuficiencia intestinal o cuán grave es la insuficiencia intestinal? Existen dos biomarcadores derivados del daño de los enterocitos: la citrulina, que es un aminoácido derivado de la glutamina, que se sintetiza principalmente en los enterocitos del intestino delgado, y el ácido graso intestinal ligado a la proteína intestinal, que es producto de la necrosis de los enterocitos. Entonces, cuando hay una función reducida de los enterocitos, disminuye la citrulina plasmática, y cuando hay una necrosis, se eleva el ácido graso intestinal ligado a la proteína intestinal, tanto en el plasma como en la harina, siendo un reflejo directo de la gravedad de los daños en la mucosa intestinal. Hay varios trabajos que hablan de que la disminución de citrulina en el plasma se relaciona con toxicidad en el intestino delgado, ya sea por quimio o radioterapia. Es un marcador precoz de rechazo en caso de trasplante, indica una lesión y pérdida de función de la barrera en caso también de quimioterapia, en la pancreatitis aguda grave, cuando hay disminución de la función intestinal,
disminución de la masa debido a necrosis isquémica, disfunción mitocondrial en la sepsis y en el síndrome de respuesta sistémica inflamatoria. Pero en Paraguay, de hecho, no tenemos ninguno de estos dos biomarcadores, no contamos, no se hace en ningún laboratorio. Es una técnica trabajosa, demorada, y que no se obtienen los resultados en tiempo real, por lo tanto, necesitamos encontrar otros biomarcadores que nos ayuden a diferenciar, a catalogar a los pacientes con alto riesgo de insuficiencia intestinal y que puedan beneficiarse de tratamientos agresivos. La insuficiencia intestinal aguda, prolongada o tipo 2, generalmente, como ya dijimos, se asocia a alta mortalidad, excepto algunas fístulas. Ocurre posterior a problemas quirúrgicos que causan sepsis abdominal o fístulas intestinales y requieren tratamientos clínicos, quirúrgicos en forma conjunta por un equipo multidisciplinario y presentan muchas complicaciones secundarias. En este esquema podemos fijarnos que la lesión intestinal, como ven aquí, puede no existir y no puede haber ningún tipo de falla intestinal, que se refiere, como hablamos anteriormente, a los trastornos de la motilidad y al grado de afectación de la pared. Y acá tenemos el tiempo en horas, días, semanas y meses. En la admisión del paciente a la unidad de cuidados intensivos, en las primeras horas se hace la resucitación, diagnóstico, a veces se requiere de intervenciones. Aquí puede haber cualquier tipo de lesión intestinal o grado de severidad. Con el correr de los días y semanas se estabilizan los fluidos y electrolitos y se planea el inicio de la nutrición. Puede no haber lesión, como sí puede haber algún tipo de falla intestinal, el tipo 1 de falla intestinal agudo. Cuando más corre en el tiempo, el tipo 1 puede haber falla o insuficiencia intestinal tipo 2, con cualquier grado también de lesión intestinal. En esta etapa se optimizan las pérdidas de fluidos y electrolitos y se trata de llegar a los objetivos nutricionales. Y en el tiempo, como sabemos, cuando se prolonga en el tiempo, que ya es el tipo 3 o falla crónica, donde se produce una restauración del músculo, de la masa muscular y de la movilidad. El tratamiento contempla varios puntos: resucitación precoz, control de la glicemia, tratamiento de la motilidad intestinal, cuidado de heridas y estomas, control de sepsis. Esto es importantísimo, a lo que voy a dedicar más tiempo: el soporte, terapia nutricional y alguna estrategia para mejorar la microbiota por la disbiosis que se produce. La terapia nutricional constituye y es un pilar fundamental dentro del tratamiento de la insuficiencia intestinal. En cuanto a la resucitación precoz, hay que corregir la acidosis y la anormalidad de los electrolitos. Hay que mantener una adecuada perfusión, pero eso siempre implica un balance hídrico muy positivo. El paciente se lo carga a veces con 20 o más litros de acuerdo a la necesidad y el paciente queda con el edema intestinal posterior. No olvidar incluir dentro de ese balance las pérdidas, las sondas de las fístulas, drenajes u ostomías en los pacientes quirúrgicos. Una revisión sistemática publicada en el año 2014, Asociación de Sobrecarga Hídrica y Evolución Clínica de los Pacientes Sépticos Gravemente Enfermos, que incluyó muchos estudios, 2.000 pacientes, concluyó que los pacientes que morían tenían un balance hídrico en la primera semana de 4,4 litros y medio de más que los que sobrevivieron. Y el tratamiento restringiendo agua se asoció a menor mortalidad en comparación con los que recibían en forma libre las cargas hídricas. El punto 2 del control glicémico proporciona un mejor control metabólico y mejora también la motilidad intestinal. En cuanto al tratamiento de esa dismotilidad, hay que tratar, es difícil disminuir los medicamentos que producen esta gastroparesia o quietud intestinal porque son muy necesarios para los pacientes críticos: los sedantes, los analgésicos, los opioides, la catecolamina. Lo que podría hacerse es usar algunos que no produzcan tanta disfunción para disminuir esta alteración intestinal provocada por fármacos. Es un problema que afecta tanto al estómago, al intestino delgado y al colon, y a veces es muy difícil encontrar un solo medicamento, un prokinético que actúe sobre todos estos niveles.
Se utiliza la metoclopramida o domperidona, y estos actúan principalmente en el tracto gastrointestinal superior. Y sobre todo, en Estados Unidos y en Europa se utiliza la eritromicina por vía endovenosa más eficaz que por vía oral, que es similmotilina, produciendo tanto un aumento del vaciado gástrico y en la motilidad del resto del tracto digestivo. Y mostró ser más eficaz que la metoclopramida. El cuidado con las heridas y estomas. Algunos pacientes tienen estomas o fístulas de muy alto débito, y esto generalmente se asocia con resultados negativos. Hay protocolos, hay que tratar la causa, reducir la pérdida de líquido electrolítico, usar medicamentos antisecretores y antidiarreicos. Hay que mirar, observar, monitorizar cuidadosamente los estomas y las heridas en cuanto a tamaño, apariencia, etcétera. Separar el estoma de la piel sana circundante. Existen muchos dispositivos, cremas, y la monitorización continua hay que hacerla para evaluar la eficacia. Y tampoco quiso olvidar decirle que estos pacientes, como no utilizan la vía oral, suelen tener problemas de heridas en la boca, saliva espesa, infecciones por hongos, inclusive no olvidar esos cuidados vocales con clorexidina, glicerol y también cremas en los labios, que inclusive pueden ayudarnos a reducir el riesgo de neumonía por aspiración. El control de la sepsis. La sepsis es una de las causas más comunes de mortalidad. Siempre que tenga origen en el abdomen hay que hacer un drenaje preferentemente percutáneo, y si no es posible ir a cirugía. En casos de que la contaminación abdominal sea grave, que pueda producir una hipertensión intraabdominal con un síndrome compartimental, hay que dejar la laparostomía o abdomen abierto. Y ojo, que cuando el foco séptico no se encuentra como la causa inicial de una insuficiencia intestinal aguda, hay que pensar de que la translocación de la cual hablamos puede ser la fuente o el foco de sepsis, lo que se le denomina el absceso no drenado. Se usa antibiótico realizando los cultivos para identificar al germen, siguiendo las guías internacionales. Se prefiere antibióticos que se inicien empíricamente de amplio espectro, que cubran hongos y virus, y luego se cambia una vez que se tenga el germen identificado y el cultivo, por cultivo. Y ahora el soporte o terapia nutricional, que como en todo paciente crítico, disminuye los efectos del catabolismo aumentado, evita la desnutrición, y es ideal iniciar dentro de las primeras 24 a 48 horas, una vez que el paciente siempre esté hemodinámicamente estable. Las guías nutricionales o de terapia nutricional recomiendan siempre la nutrición enteral precoz y postergan la nutrición parenteral por varios días. Los europeos por hasta 5 días y los americanos hasta 7 días de la admisión, a menos que el paciente esté desnutrido o con alto riesgo nutricional. ¿Y cuando hablamos que un paciente está desnutrido? Cuando presentó una ingesta escasa previamente a la internación, o tuvo una pérdida de peso involuntaria, no intencional, o es un paciente con muy bajo peso y tiene una enfermedad grave. Se utilizan algunos scores como el NRS 2002, o también se puede utilizar la escala Nutri-Score para detectar aquellos pacientes que están en riesgo y que podrían beneficiarse con una terapia nutricional. Aunque se preconiza la nutrición enteral y es más benéfica para el paciente crítico, en la insuficiencia intestinal aguda grave no se suele tolerar, y entonces se considera como una alternativa la nutrición parenteral. Un estudio multicéntrico randomizado que duró 5 años en 31 terapias intensivas, dividió en 2 grupos, relacionando los pacientes que recibieron nutrición parenteral precoz versus aquellos que tenían parenteral tardía, enteral tardía o ningún tipo de soporte nutricional. No encontraron diferencia en el número de infecciones o en la mortalidad a los 60 días, pero sí menos días de ventilación mecánica invasiva en el grupo que inició precozmente la nutrición parenteral.
Sin embargo, una revisión publicada en el 2016 de un metaanálisis de 18 estudios entre el año 80 y 16 comparó nutrición enteral versus nutrición parenteral inicial, mostrando que no hubo diferencia en la mortalidad, en la duración de la ventilación mecánica, ni en el tiempo de estadía hospitalaria, pero sí menos infecciones en el grupo tratado con nutrición enteral. Repito que estos pacientes son difíciles de que puedan tolerar de entrada la nutrición enteral, pero sí no debemos olvidar que aunque sea pequeñas cantidades de nutrición enteral, llamada nutrición trófica, da buenos resultados y es importante para mantener ese tropismo intestinal y esa barrera intestinal. Y bueno, no discutimos que la nutrición enteral tiene un sinfín de beneficios, mantiene la integridad de la mucosa intestinal, aumenta la motilidad, atenúa el estrés metabólico, más fisiológico que la parenteral, controla mejor la glicemia, aumenta la producción de inmunoglobulinas, reduciendo la virulencia de los organismos patógenos, aumenta la función inmune, mantiene la masa del tejido gal, tiene efectos tróficos en las células epiteliales. Es decir, claro está que siempre se dará prioridad, siempre que se pueda, a la nutrición enteral. Y para poder aportar nutrición enteral lo más rápido posible, es necesario que haya protocolos, inclusive intentando un acceso pasando el píloro con una sonda en el duodeno o en el yeyuno. Y en pacientes que tienen fístulas de alto débito, altas, a un nivel alto, se podría hasta probar la fistuloclisis, administrar más allá de la fístula, pero no hay estudios en pacientes críticos. Se utilizará una fórmula polimérica hiperproteica, pero recordar siempre que las guías nos hablan con evidencia de que los pacientes quirúrgicos pueden beneficiarse con inmunonutrientes. Y por último, la estrategia para mejorar la microbiota, que puede ser descontaminación intestinal, lavado intestinal, secuestro intraabdominal de endotoxinas, trasplante fecal y el uso de probióticos. La descontaminación intestinal consiste en administrar antibióticos parenterales en la orofaringe para modificar. Existen trabajos que demuestran una disminución de las infecciones, pero a pesar de los buenos resultados, no se usa tanto Nuti porque puede crear resistencia. En cuanto al lavado, se coloca polietilenglicol a través de una sonda yeyunal que puede llegar a reducir el número de bacterias y toxinas inflamatorias, pero hay poca experiencia por la dificultad de la técnica. El trasplante fecal sí está muy en boga, hay un gran interés en trasplantar materia fecal de un donador sano para mejorar la microbiota. Inclusive un trabajo demostró que administrando materia fecal es más eficaz que el tratamiento convencional en la infección por Clostridium, pero en los pacientes graves hay poca experiencia. Aparte que estos pacientes también reciben muchos antibióticos. El secuestro intraluminal de endotoxinas no hay estudios en humanos, y sí sabemos y conocemos todo el papel de los probióticos en la disbiosis. Producen bacteriocinas que inhiben a los gérmenes patógenos y aumentan la función de la barrera intestinal. Un estudio publicado por el doctor Manzanares en el año 2016 realizó una revisión sistemática de la literatura entre el año 80 y el 2016, 30 estudios y 2.972 pacientes sobre administración de probióticos y simbióticos en pacientes críticos. Concluyó que la administración de probióticos se asociaba con una reducción significativa de infecciones, disminución de la neumonía asociada al ventilador, pero no hubo efectos en la estadía hospitalaria y la mortalidad. Y ahora el abordaje en la insuficiencia intestinal crónica. El mecanismo fisiopatológico más frecuente de insuficiencia intestinal crónica en adultos es el síndrome de intestino corto, que se considera un intestino funcional menor de 200 y en alguna literatura menor de 150 centímetros. Y se clasifica en aquel paciente que queda con una yeyunostomía final después de la resección, aquel que queda con una anastomosis yeyunocólica, donde el restante del yeyuno se continúa con parte del colon, generalmente el colon izquierdo, como el caso de nuestro primer paciente, o aquellos que tienen una anastomosis yeyuno ileal con válvula ileocecal y colon intacto
en continuidad. Aquí observamos los dibujos en donde está la yejunostomía terminal, que son los pacientes secretores, los pacientes que tienen anastomosis del yeyuno al colon y los pacientes que tienen yeyuno ilion y colon, ya sea completo o no completo. En Escocia, hace 2 años, en el 2018, se realizó el Extensive Action Day. Incluyó a 2.919 pacientes adultos con insuficiencia intestinal crónica benigna de 65 centros de nutrición parenteral domiciliaria en 22 países y dio más o menos una imagen actual de los mecanismos fisiopatológicos y de las enfermedades subyacentes. El mecanismo fisiopatológico más frecuente fue el síndrome de intestino corto y entre ellos el mayor porcentaje era la yejunostomía final y la enfermedad subyacente más frecuente fue la enfermedad de Crohn. Fisiopatológicamente el intestino corto se puede clasificar con colon intacto o parte de él en continuidad o sin colon. Y esto es importante porque va a haber diferencias en cuanto a la absorción intestinal de agua y sodio, en cuanto a la secreción de la hormona gastrointestinal y en cuanto a la absorción de energía a partir de los ácidos grasos de cadena corta que son producidos por la microbiota en el colon. Los que quedan con yejunostomía sin colon son secretores, los absorbentes son los que tienen continuidad con el colon. Fíjense ustedes que un intestino normal, sano, en adultos sanos puede absorber agua, alrededor de 2 litros de agua en el día, y en un síndrome de intestino corto, cuando tiene colon en continuidad, puede elevarse incluso a 6 litros días. Bueno, ya citamos las hormonas que pueden ayudar a regular la motilidad del intestino y mejorar el intestino. La secreción de estas hormonas desaparece en la yejunostomía, por eso es más difícil de que los pacientes que tengan con yejunostomía tengan una adaptación funcional y estructural. Y el colon puede inclusive contribuir con la absorción de energía a través de los ácidos grasos de cadena corta con 1.000 calorías diarias en los pacientes que tienen colon. Acá vemos esa adaptación intestinal, aumenta la longitud, altura y diámetro de las vellosidades por hiperplasia de la mucosa, por desaceleración o disminución del tránsito a través de las hormonas, por la hiperfagia, por aumento de la secreción de la grelina. Entonces, la adaptación funcional y la estructural ocurren aproximadamente a los 1 o 2 años de producido el síndrome de intestino corto. Aparte de la adaptación fisiológica, la ESPEN prescribe y recomienda inducir la adaptación intestinal a través de la consejería o las recomendaciones dietéticas, a través de sueros de rehidratación oral, medicamentos para retrasar el tránsito gastrointestinal y antibióticos para tratar las disbiosis intestinales o el crecimiento excesivo de bacterias patógenas cuando esto ocurre. En cuanto a consejo dietético, se recomienda una dieta hipercalórica dividida en 5 a 6 veces o reflexiones. Se deben evitar los azúcares simples, se deben limitar los lípidos cuando hay colon en continuidad y cuando hay yejunostomía hay que limitar la fibra y también los fluidos hiposmolares bajos en sodio porque estos aumentan el vaciado intestinal. Un suero oral recomendado por la OMS en una toma de medio a un litro podría promover la absorción intestinal de agua y electrolitos. En cuanto a medicamentos, están los inhibidores de la bomba de protones, la loperamida, el fosfato de codeína y el oclopride como ayudadores del enlentecimiento intestinal. Estos pacientes con insuficiencia intestinal crónica, de acuerdo, como dijimos, al tipo de intestino corto e intestino remanente con que queden, tienen una probabilidad de destetarse o de salir de la nutrición parenteral, combinando la adaptación intestinal espontánea con esa inducida a través de la orientación, pero siempre dependiendo de la longitud, de la integridad y de la anatomía y salud de ese intestino residual en continuidad.
Lo mínimo que se requiere del intestino delgado para quedar independiente en la nutrición parenteral es de 35 centímetros en los casos de que tenga yeyuno, ilion y colon, de 60 cuando solo hay yeyuno unido al colon y de 115 centímetros cuando los pacientes tienen yeyunostomía terminal, siempre y cuando el intestino restable esté sano. Hay casos incluso en donde el paciente no puede independizarse de la nutrición parenteral hasta teniendo más de 200 porque el intestino no es saludable. En las últimas décadas, los últimos 20 años, se estudiaron factores hormonales gastrointestinales que se utilizaron para rehabilitar el intestino en los pacientes con el objetivo de maximizar la absorción del intestino que queda, disminuir las pérdidas y reducir la necesidad de la suplementación intravenosa. El único aprobado por FDA es el GLP-2, pero es muy costoso y todavía queda por estudiar la relación costo-efectividad y la relación riesgo-beneficio. Y también se han estudiado el liraglutide y el exenatide, que todavía también quedan por hacer ensayos clínicos. Los pacientes con nutrición parenteral domiciliaria pueden desarrollar infecciones por el catéter venoso o bien complicaciones metabólicas por los factores relacionados a la nutrición parenteral o a la enfermedad subyacente, e incluso pueden morir por estas causas. También sufren con mucha frecuencia problemas psicológicos, no es fácil no poder comer por la vía oral y depender de un alimento por vía endovenosa, la calidad de vida está perjudicada y también es importante que constituya una carga económica y social cuando esta es de por vida. Una revisión de 11 series publicadas mostró que 53% de los pacientes con insuficiencia intestinal benigna que necesitaron nutrición parenteral domiciliaria murieron como resultado de la patología subyacente. Ay, perdón, me fui muy rápido y ahí ya me voy a poner. Y sin embargo, solo el 14% murieron debido a complicaciones relacionadas a la nutrición parenteral. Y de este 14, 8% por una infección del catéter, 4% por insuficiencia hepática y 2% por una trombosis venosa relacionada al catéter. Y por último, el tratamiento quirúrgico del intestino corto, la cirugía de elongación o alargamiento, ya sea longitudinal o transversa, y el trasplante intestinal. En mi país no se hace ninguno de este tipo de cirugías, pero sí he leído que en el año 1968 en San Pablo se hizo dos primeros trasplantes que lastimosamente fallecieron. Ahora sí existen varios centros en Brasil donde se hacen y también en Argentina, los más cercanos a nuestro país. Concluyendo, el manejo nutricional en pacientes con insuficiencia intestinal constituye un pilar fundamental en el tratamiento. Los test actuales para evaluar la disfunción son de valor limitado. Necesitamos descubrir nuevos marcadores. Es esencial reconocer la situación precozmente para estrategias profilácticas y tanto la evaluación, el diagnóstico y el manejo a corto y largo plazo incluye un equipo multidisciplinario con experiencia diversificada en el campo, porque eso va a reducir las complicaciones, aumentar la expectativa de vida y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias. Muito obrigado, muitas graças, muito obrigado, excelente palestra, que vocês puderam perceber aí claramente como ela tem uma grande didática, não por acaso é professora catedrática de medicina da Faculdade de Medicina Nacional de Assunção. Bem, nós temos aqui algumas perguntas. Temos algumas perguntas, doutora Anne. Eu vou falar em portunhol, sim. Primeiro, em sua apresentação, comentou sobre a eritromicina intravenosa e a gastroparesia. Poderia dizer-nos se a prescrição médica é interessante na prática clínica? Sí, cómo no, doctor Dorval. Nosotros en Paraguay no contamos con eritromicina endovenosa. Todos sabemos que la eritromicina es un antibiótico
Solo contamos con la eritromicina por vía enteral, pero sí contamos con otros prokinéticos que son la levosulpiride y la cinitapride con buenos resultados en terapia intensiva. Lo que pasa es que la gastroparesia o el enlentecimiento del intestino en los pacientes graves ocurre con mucha frecuencia y se subestima. Entonces, estos prokinéticos, estos medicamentos que ayudan a promover el vaciamiento gástrico y que nos ayudan a precozmente iniciar la nutrición enteral, son importantes que puedan aportarse. De hecho, constituye uno de los tratamientos para mejorar el tránsito intestinal y poder alimentar en el intestino precozmente al paciente. Nosotros sí tenemos metoclopramida, domperidona, pero usamos con más frecuencia, como les dije, la cinitapride y el levosulpiride. Ok. Segunda pregunta. ¿En qué casos el paciente con insuficiencia intestinal necesita un trasplante intestinal? Un ratito, sí, doctor. Realmente los pacientes que quedan con o que se produce durante el tratamiento de la nutrición parenteral prolongada y desarrollan insuficiencia hepática son los candidatos a trasplante intestinal. Incluso requieren trasplante multiorgánico, tanto del intestino como del hígado. También aquellos que durante mucho tiempo utilizaron ya todos sus accesos venosos y ya no quedan accesos venosos para poder proveer la nutrición parenteral, que también sí son candidatos al trasplante intestinal. Y también en muchos casos donde el paciente, la insuficiencia intestinal puede deberse a otros casos independientes de la nutrición parenteral, como ser una sepsis, una propia sepsis que lleve a una insuficiencia hepática. Muchas personas diciendo felicitaciones, parabéns, linda presentación, linda charla. Gracias. Tercera pregunta, sobre nutrición enteral y parenteral para pacientes con insuficiencia intestinal. En Paraguay, el sistema de salud pública incluye los insumos para cobertura de atención domiciliaria. La Seguridad Social Pública, que es el Instituto de Previsión Social, sí provee de nutrición enteral y de nutrición parenteral a sus asegurados. En el sistema privado, en los hospitales o sanatorios privados, ni siquiera la enteral ni la parenteral está cubierta. En una de las últimas diapositivas hablé sobre el costo, porque actualmente en Paraguay una nutrición parenteral cuesta alrededor de $150, $180 aproximadamente, eso sin tener en cuenta la línea de bajada, el filtro, la bomba de infusión, el costo del el material humano, el equipo multidisciplinario. Los pacientes que quedan, sobre todo los crónicos, la insuficiencia intestinal crónica por el intestino corto, son pacientes que tienen que tener medios económicos para poder sobrevivir. Lastimosamente es así. En mi país, yo no sé si en Brasil algún seguro médico, algún seguro social cubre estos tratamientos. Doutora Anne, você considera o uso de teduglutide como uma opção muito buena para o tratamento de la falencia intestinal? En los servicios donde trabajo no tenemos experiencia y de hecho la literatura misma dice que el tratamiento es costoso y faltan todavía más estudios para ver el riesgo-beneficio o costo-beneficio de la utilización de esta hormona. ¿Cuál es su opinión o la experiencia en el uso de complementos semi-elementales, tiempo y dosis diarias? Doctor Marcelo Yafé, de Uruguay,
está nos perguntando. Um abraço, doutor Marcelo Iafé, de Uruguay. Sí, realmente, hola, hola Marcelo, gracias por tu pregunta. En general, la insuficiencia intestinal aguda, tanto tipo 1 como tipo 2, se recomienda utilizar dieta polimérica, que es la más económica, la más fácil de obtener, polimérica e hiperproteica, siempre teniendo en cuenta un buen aporte proteico. De hecho, en pacientes en donde el intestino está enfermo o hay una falla de absorción o falla de las enzimas pancreáticas, esto ocurre en el intestino corto o en algunos otros casos, es mucho mejor utilizar la dieta inmunomoduladora o la dieta semi-elemental, ya que los macronutrientes vienen en su forma más simple y se evita esa necesidad de contar con las enzimas pancreáticas para poder desdoblar estos macronutrientes en su forma más simple y ser absorbidos, ¿verdad? Pero en líneas generales, en la insuficiencia intestinal aguda, que es nuestro día a día en la terapia intensiva, se usa como primera lección la polimérica e hiperproteica. Ok, agora a pergunta sobre probióticos. Quando está indicado, quando está contraindicado? E também, são três perguntas, Okay. qual a carga de reposição mais adequada de probióticos e a frequência? E se também achas o que piensas sobre o uso de parabióticos? Bueno, experiencia en parabióticos y simbióticos no tengo. Sí, en probióticos. Nosotros usamos lactobacillus y no de rutina, pero simplemente yo trabajo en 2 terapias intensivas donde realmente mi jefe todavía no encontró estudios concluyentes de que los probióticos se tienen que utilizar, o que las guías sí o sí preconizan o indican el uso de los probióticos. Sí, cuando el paciente se encuentra con alguna alteración en cuanto a la evacuación, pacientes ya sea que tengan o diarrea o pacientes que tengan estreñimiento, se pueden utilizar probióticos naturales, yogures con lactobacilo que eventualmente los utilizamos. Ok, penso que a última pergunta é como agir, como atuar em pacientes com doença celíaca nesses casos. Los productos nutricionales enterales son libres de gluten, por lo tanto, no hay problema en proveer de nutrición enteral a estos pacientes. Es decir, ya sea por una sonda o por vía oral, todos los suplementos son libres de gluten, es decir, que son aptos para los pacientes celíacos. No sé si contesto o no. Ahora, en cuanto a las medicaciones, siempre hay que tener en cuenta que algunos medicamentos no están indicados en los pacientes celíacos, entonces hay que fijarse en el prospecto de los medicamentos si pueden ser utilizados por los pacientes celíacos. Ok. Há muitos comentários acá de uma aula muito bonita, uma charla maravilhosa, e muitas felicitações, como muitos de Labran, como o doutor Fernando Chueire, doutora Marcela, doutora Maria del Rosário, doutor Caio, enfim. Creio que o tempo está um pouco tarde, não? Então, eu quero, logicamente, agradecer de coração a todos vocês que estão aí nos assistindo. Muitíssimo obrigado. Espero que, de alguma maneira, a Abram tenha contribuído para que você tenha novos conhecimentos e atuais, e muito atuais, a respeito dessa área de nutrologia específica. E agradecer muito a doutora Anne Ferreira Ren, que, através da sua brilhante palestra,
nos trouxe muitos e muitos novos conhecimentos práticos, né? Isso que eu acho importante, tá? Aqui, chegando, doutora Anne, para vários e vários dizendo excelente, excelente, doutor Dimitri, doutora Karina, Gisele. Muchas gracias. E eu gostaria, então, das suas considerações finais a respeito dessa live. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Urbal, por invitarme a compartir estos conocimientos con sus alumnos del curso nacional de nutrología. Y bueno, espero que hayan aprovechado. Para mí, como dije al principio, es apasionante esta parte de la nutrología y espero que muchos de su grupo de alumnos hagan la especialidad en nutrición enteral y parenteral. Muchas gracias, doctor. Muito obrigado a todos vocês. Muito boa noite e muita Gracias. saúde nutrológica a todos vocês. Boa noite, boa noite.